Mm, Si hay algo que tenemos que destacar en esta amplia y importante preocupación que seguramente tenemos las bolivianas y bolivianos en torno a nuestra economía, si nos preguntamos seriamente por qué está pasando lo que ha pasado con el dólar, por qué pasa que hoy no tenemos claro cuántas son nuestras reservas internacionales, si nos preguntamos verdaderamente cómo se ha administrado una economía que ha tenido un tiempo de bonanza importante y que hoy está claramente un poco más retraída, será importante hacerlo desde la propuesta. Será importante hacerlo desde la investigación, desde el análisis y no solamente desde el entusiasmo que nos puede generar, inclusive apasionamientos políticos que a veces no tienen mucho sustento de uno y del otro lado. Quiero saludar a Gonzalo Colk, economista, investigador de la Fundación Tierra. Gonzalo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas Ángel, ¿cómo tardes. estás? Un gusto estar en tu programa. No, el gusto es completamente nuestro. ¿Cómo está la Fundación Tierra? Bueno, ahí anda con los temas de siempre y ahora más metido en dar seguimiento también a esos temas económicos. A ver, ¿por qué es importante entender a los problemas económicos desde una visión mucho más integral y no solamente desde lo que titulan o titulamos en los medios de comunicación en el día a día? Sí, exactamente. Mira, Ángel, nosotros hemos estado viendo y escuchando que a propósito de los problemas económicos que se avecinan, distintos sectores han estado expresando sus intereses, pero también planteando propuestas de medidas económicas, lo Ujú. cual nos parece importante, saludable en términos de participación. Hemos escuchado al propio gobierno ya decir cuáles son las medidas y qué es lo que va a hacer y no va a hacer. También distintos sectores empresariales han Mm, presentado sus propuestas, sí. algunas organizaciones políticas, entiendo también, y no sé si los movimientos sociales. Hemos encontrado algo en común en todos estos. Ujú. Y eso es que si bien las propuestas pueden diferir en mayor o menor dimensión, todas tienen como elemento común que no toman en cuenta que hay otra crisis, aparte de lo económico, que es la crisis ambiental. Hoy en día, en el mundo moderno, no podemos hablar de medidas económicas sin tomar como contrapeso en la balanza la necesidad de cuidar los recursos naturales, el medio ambiente, y de no empeorar los costos Ujú. socioambientales, en nuestro caso que ya tenemos un historial negativo en ese campo, ¿no es cierto? Entonces, Claro. por eso pensamos que sí hay que hablar de medidas económicas, pero contraponiendo y planteando y teniendo en cuenta que ello no debe implicar un empeoramiento de los costos socioambientales en Ujú. nuestro país. Voy a dar cifras al aire, estas no son cifras oficiales, les pido por favor lo entienda desde la dimensión del ejemplo. Yo hace unos días escuchaba a empresarios privados en Santa Cruz decir, queremos sentarnos con el gobierno porque tenemos un plan, porque si hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de soya, nosotros les garantizamos que podemos producir 9.000 para el próximo año. Y si hoy estamos exportando 8 toneladas de carne, les aseguramos que para el próximo año nosotros podemos exportar 8.000 toneladas de carne. Y yo de inmediato los escuchaba y escuchaba a mucha gente diciendo, escúchenlos a los empresarios cruceños, tienen la fórmula de donde vamos a poder sacar el dinero. Y decía, esto me huele a extensión frontera agrícola, extensión hato ganadero, más desmonte para monocultivo. ¿He leído mal, Gonzalo? No, ellos, mediante el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, han planteado 5 grandes propuestas, ¿no? Ujú. Y todas van en la línea de endeudamiento, de vender el oro que queda en el Banco Central para tener divisas frescos para el sector empresarial, ¿no? Ujú. De endeudamiento interno mediante unas altas tasas de interés para que la gente ponga sus dólares que están en el colchón en el Banco Central, yo no sé quién va a poner en estas Claro. circunstancias, ¿no es cierto? Y de crear este tipo de facilidades para que este sector pueda dinamizar la economía agropecuaria, Ujú. aumentar las exportaciones, sobre todo de la soya, y de esa manera aportar su discurso, ¿no es cierto?, Mm. a salir de la crisis económica que tenemos en el país. Entonces, todas estas medidas, si bien hasta cierto punto son necesarias, hablan de endeudar al Estado, ¿no?, al sector público, para Ujú. beneficiar a un sector
que no solamente genera estas tasas de deforestación, de desmontes, ¿no? de vulneraciones de derechos territoriales indígenas, sino que es un sector que en términos económicos tiene una bajísima contribución tributaria a las arcas del Estado, que es lo más importante en este momento, ¿no? Claro. Ellos están acogidos al régimen agrario unificado, que alguna vez también comentamos, y estaba viendo las cifras del año 2022. La contribución de este sector es de 4.8 millones de dólares, ¿no? Y teniendo las tasas de ganancia que tienen y más o menos ecualizando con los aportes tributarios, por ejemplo, del IVA, ellos deberían estar aportando anualmente por encima de 600 millones de dólares. Ya. Entonces, ahí hay otro tipo de medidas que se puede hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mediano plazo, por lo menos creo que es importante tener reformas tributarias para eliminar varios privilegios económicos que existen en ese sector. Yeah. Entonces, particularmente este sector, las propuestas que ha planteado son pues propuestas que responden directamente al interés sectorial y no tanto así al interés nacional. Cuando iniciábamos la entrevista, Gonzalo, yo decía, es de verdad importante informarnos, es de verdad importante participar, inquietarse por la economía, pero lo más importante será generar propuesta, porque si nos hace falta algo en el país son luces, ideas, que de pronto nos lluevan ideas, nos llevan propuestas más que quejas, y que podamos encontrar por ahí alguna que funcione. Y ustedes como Fundación Tierra están planteando medidas a corto y a mediano y largo plazo para enfrentar los problemas económicos que podemos estar teniendo en el país. A ver, vamos hablando de las medidas a corto plazo. ¿Qué podríamos hacer ahora mismo desde la mirada de Fundación Tierra, Gonzalo? Mira, estamos en el documento que estamos presentando, también las autoridades, estamos planteando 3 medidas específicas. Y la primera es recortar los gastos corrientes del sector público. Creo que eso necesita una pequeña reingeniería y siempre se puede recortar gastos en la administración pública, ¿no? ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, son varios, desde salarios del sector público, la administración, los gobiernos municipales, el gasto operativo, pero creo que hay formas de hacerlo. Por poner 2 ejemplos, todos los gastos excesivos que hemos tenido estos años en publicidad gubernamental, todos los gastos que se han incurrido en crear ítems o puestos laborales ficticios para militantes que no cumplen una labor concreta en la administración pública, ¿no es cierto? Y se puede hacer una lista larga. La segunda medida que estamos proponiendo es sobre el diésel. Y sabemos que no todos se benefician por igual por los precios subvencionados que rigen en el mercado. Y lo que nosotros proponemos es la creación de un régimen impositivo específico para los grandes consumidores del diésel barato. En el sentido de que en este momento es muy complicado hablar de un descongelamiento de los precios de los combustibles porque tendría un efecto multiplicador en la economía que no sabemos a dónde podría llegar a parar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, un mecanismo alternativo es mediante una tributación específica creada por ley, se recupere de las manos de los grandes beneficiarios del diésel barato una parte de las subvenciones por lo menos. Sí. Y eso creo que es importante y el gobierno nacional tiene identificado quiénes son los grandes consumidores y cuánto es el beneficio. Entonces, muchos de ellos trabajan en sectores extractivos con dragas de la minería en la Amazonía, el sector minero, está el sector también de los cooperativistas, está el sector agropecuario en Santa Cruz, ¿no es cierto?, con la agricultura mecanizada. Entonces, creo que es totalmente justo en este momento pensar en un mecanismo de recuperación de una parte de los subsidios que fundamentalmente se gastan en el diésel. Y la tercera medida que creemos que es lo más importante y más factible de hacer en el corto plazo es, puede parecerte esto raro, pero estamos pidiendo la cancelación de todos los proyectos de producción de biodiesel. ¿Todos? Todos, absolutamente. No solo los que tienen que ver con sorbo. Sí, todos. Principalmente sabemos que está pensado para producir biodiesel con soya, ¿no? Se ha dicho muchas otras cosas, pero principalmente es a partir de aceite de soya. ¿Por qué estamos pidiendo esto? Por una simple razón. El año pasado, el 2022, el Senado Nacional ha pedido un informe escrito, un informe técnico al Ministerio de Hidrocarburos y Energías,
pidiendo que presente los estudios de factibilidad, estudios técnicos, estudios económicos y estudios de impactos socioambientales de estas plantas de producción de biodiesel. La respuesta del ministerio fue: no tenemos estos estudios de factibilidad y lo vamos a hacer durante la primera fase de implementación, ¿no? Ello despierta obviamente muchas dudas que se suman a lo que nosotros ya también sabemos mediante otros estudios. El proyecto de producción de biodiesel tiene serias dudas de factibilidad, de viabilidad económica, de rentabilidad económica en nuestro país. Y sin embargo ya tiene un presupuesto aprobado de $380 millones, ¿no es cierto?, que se va a implementar. No hay estudio de factibilidad, no se sabe en qué momento se va a recuperar esa inversión, que probablemente llegue a ser gasto, ¿no es cierto? Claro. Y no responde a los estándares básicos con que debería funcionar el préstamo del sector público. Por ejemplo, Ángel, si tú vas a un banco a prestarte para un emprendimiento económico, te van a pedir una carpeta donde muestres la viabilidad en un pequeño estudio de mercado del negocio que estás pidiendo implementar, ¿no es cierto? Y según la evaluación de las ganancias que tengas, vas a acceder a un mercado de crédito. Claro. Lo mismo tendría que suceder para que el Tesoro General de la Nación desembolse para este proyecto de producción biodiesel, para saber que está invirtiendo y que se va a recuperar en el futuro eso. Entonces, ahí hay problemas muy serios, aparte de los ambientales, ¿no es cierto? Hay problemas muy serios sobre la viabilidad económica de este tipo de proyectos, y creo que en este momento hace muy bien dejar de gastar esos $380 millones en un proyecto que tiene serias dudas de factibilidad económica y que se pueda destinar a otras necesidades urgentes que cada día estamos escuchando. Bien. Hasta ahí estas medidas a corto plazo que, simplemente para recapitular, tienen que ver con recortar el gasto corriente en el sector público, alcaldías, gobernaciones, gobierno central, ítems, gastos de publicidad en medios de comunicación, crear un régimen impositivo específico para los grandes consumidores de diésel. Esto no le afectará al señor que maneja el carrito, que tiene un emprendimiento. Esto irá directamente destinado a un impuesto especial a estas personas y estas empresas agroindustrias que utilizan verdaderos volúmenes de diésel que hoy están subvencionados en el país, y cancelar de inmediato el proyecto de producción de biodiesel. Las oleaginosas, la soya, el sorbo han sido como detectadas como potenciales producciones que nos pueden generar un biodiesel que acorte esta cantidad de diésel que nosotros tenemos que traer al país subvencionado, pero no ha funcionado. Al final se gasta más diésel plantando más sorbo, y el sorbo no se vuelve diésel, no se vuelve biodiesel, entonces no ha funcionado, y esto de verdad se podría utilizar esos recursos en otros planes. Hablemos de las medidas a mediano y largo plazo, Gonzalo, por favor. Sí, mira, déjame añadir una información antes de entrar a las de favor. largo plazo. En el caso del biodiesel, el principal insumo para la producción es el aceite de soya. El aceite de soya en el mercado internacional, el aceite crudo, ¿no?, tiene en este momento un precio de $1.300 a $1.500 la tonelada de diésel crudo de soya. Y los bolivianos están exportando a un precio de $900 a $1.000 la tonelada. Reduciéndolo a litros para que se entienda con el público, significa que cada litro se está vendiendo en el mercado y se está exportando, ¿no?, a un precio aproximado de 9 bolivianos. El litro. El litro de ese insumo básico para el biodiesel. Fíjate dónde estaría la racionalidad de utilizar un insumo de producción que cuesta 9 bolivianos el litro para, después de un procesamiento, sacar 1 litro de biodiesel. Entonces hay ese tipo de elementos centrales, ¿no?, que tendrían que explicarnos en los estudios de viabilidad económica. Claro. Entonces te doy este dato añadido, digamos, para fundamentar un poco más la propuesta de cancelar los proyectos de producción de biodiesel. En las medidas de mediano y largo plazo, obviamente son varios los que tendríamos que ver como posibilidades, pero en el esquema inicial que estamos presentando, lo primero creo que es lo obvio,
Sabemos que el modelo económico social comunitario que se ha implementado desde el año 2005 Sí. es un modelo pensado y mal o bien se lo ha hecho en tiempos de bonanza económica, ¿no es cierto? Y ahora se nos viene otro ciclo que no va a ser de bonanza económica porque se acabó el gas, ¿no es cierto? Y necesitamos, pues, obviamente, un modelo económico distinto al modelo económico social comunitario que está vigente ahora, incluso distinto a la política de industrialización con sustitución de importaciones que destina muchos fondos públicos para empresas públicas. Claro. La segunda medida que creo que es también lo central es eliminar en el mediano plazo los privilegios tributarios que tienen algunos sectores extractivos. Para poner ejemplos concretos, el sector de la minería de oro en los últimos años tiene ganancias extraordinarias que han aumentado rápidamente. De hecho, la exportación de este sector entre el año 2021 y el año 2022 ha duplicado, ¿no? Y el año pasado ha llegado en valor por encima de 3.000 millones de dólares de exportación. Y sin embargo, los cooperativistas del oro han pagado menos de 70 millones en tributos, porque hay una tributación que estaba por debajo del 4% y sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, no hay racionalidad entre las ganancias extraordinarias que tiene este sector y el aporte tributario que tiene este sector. Claro. Entonces, eso necesita una reforma tributaria en el mediano plazo. El otro sector, que es el campo en que también nosotros trabajamos más, es el sector de los grandes agropecuarios de la exportación de soya, ¿no? En este sector, en los últimos años, se han beneficiado con ganancias extraordinarias gracias a la elevación de los precios internacionales de las materias primas, principalmente soya y aceite crudo de soya. El precio internacional está por los $600 en este momento. Y por cada hectárea sembrada, las ganancias netas de un mediano productor están en alrededor de $400 y $500. Y por esa hectárea de producción, según el régimen tributario vigente desde la época del gobierno de Banzer, ellos pagan como $4, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque si bien en su momento tenía cierta razón de ser este régimen tributario específico, especial para los grandes agropecuarios, porque en la época de Banzer se decía que este sector estaba en crisis, necesitaba una reactivación y necesitaba, entre comillas, un perdonarse tributario por unos años para ponerse fuerte, ¿no?, y exportador. Claro. Pero esa época ya ha pasado, ¿no? Y en estos años de bonanza nos hemos olvidado de hacer reformas tributarias en este sector. Yo sé de primera mano que hay productores dedicados a la agroexportación que desean tributar de manera mucho más significativa, ¿no es cierto? Pero desde el gobierno nacional no hemos escuchado ningún tipo de iniciativas, menos del Parlamento, ¿no? Si alguien nos está escuchando del Parlamento, me animo a decir que es importante estudiar una ley que haga una reforma tributaria del régimen agrario unificado, ¿no? Claro. Y eso no es afectar los bolsillos de la gente que hace emprendimientos productivos, sino es regular. El aporte de 4.8 millones que te mencionaba, que del año pasado, ¿no? Sí. Más o menos equivale, exagerando, digamos, equivale a un 2% sobre las utilidades netas. Y eso no es posible. Cualquier otra empresa, cuando tiene utilidades, paga el 25% de las utilidades. Sí, sí. ¿Y por qué hay sectores, la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay sectores como el sector de los grandes agropecuarios que pagan sobre las utilidades netas un 2%? No es justo, ¿no es cierto? No, claro. Entonces, más allá del tamaño que tenga. Entonces, ese tipo de medidas requieren, esos son privilegios económicos y tributarios que se ha dado en su momento y que se necesita estudiar y reformar en el mediano plazo. Gonzalo, ahí quiero hacer un alto porque siempre venimos escuchando los últimos años de verdaderamente la magnitud que tiene la agroindustria desde Santa Cruz. ¿Tú tienes algún dato que nos puedas brindar en relación a qué es lo que más divisas le traen al país luego de la exportación de gas? ¿De dónde verdaderamente recibe el país dinero? ¿La agroindustria es una de las empresas que más dinero le deja al país? Por supuesto. El 87% del valor de las exportaciones se genera en 3 sectores económicos. Hidrocarburos, sí, minería, ya, agricultura mecanizada. En porcentajes hablemos, minería el año pasado, hidrocarburos, que es básicamente gas,
22%. Ya. ¿Ya? Minería, 44%. Ha subido mucho con el oro. Ya. Agricultura mecanizada, 21%. Suma 87% del total de las exportaciones. Ujú. Sí, casi todo lo que exportamos son estas tres cosas. Ya. ¿Sí? En valor, ¿cuánto significa? En valor, el sector agrícola está por encima ahora de 2.000 millones de dólares de exportación. Ya. Casi igual que el gas, ¿no es cierto? Ujú. En gas estamos 2.000 y algo más millones de dólares. En minería estamos casi doblando esas cifras, estamos por encima de 4.000 millones de dólares. Wow. Eso es lo que genera divisas, ¿no? Ya. Y de estos sectores, quien tributa más es el sector del gas. Sí, básicamente el gobierno nacional vive ahí porque, aparte del impuesto a las utilidades, que es 25%, Ajá. hay impuestos específicos a la venta de combustibles, ¿no? Sí. Pero hay impuestos también con la nacionalización, que me parece que es de un 32% sobre la producción bruta, ¿no? Ajá. Lo cual hace que el 50% del dinero que se genera por exportar gas se queda en el gobierno nacional, no se queda en el sector público. Pero no sucede en el sector minero eso. El Claro. sector minero es mucho más grande ahora y en el oro, por ejemplo, aporta 60 millones de dólares que no alcanzan ni siquiera para una obra de mediana escala, por favor. Sí, Claro. las diferencias son muy grandes, ¿no? Sí, Sí. y el sector agro ya le he comentado que son menos de 5 millones de dólares. Entonces, esas son las inequidades. ¿Es importante promover la exportación? Sí es. Pero los exportadores tienen que modificar la actual estructura de tributación a las arcas del Estado. Porque si bien eso Completamente. va a generar algún tipo de divisas para la economía nacional, en términos de ingresos para el sector público, no va a representar un cambio significativo, Ujú. a menos que ese cambio venga del sector petrolero, lo cual a mediano plazo sabemos que no va a ocurrir. Bien. Gonzalo, hablemos de la ley de responsabilidad fiscal. ¿A qué se refiere? Esa es la última propuesta de las tres para mediano y largo plazo que tenemos. A nivel internacional, los nuevos estándares de manejo de los presupuestos públicos están regulados por una ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Una ley de este tipo no tenemos en el país Ya. y lo que hace, sobre todo en términos de indicadores macroeconómicos, es definir ciertas reglas de juego, ciertos procedimientos estudiados cuidadosamente en términos económicos, ¿no? Del manejo de los presupuestos, define parámetros mínimos y máximos de los presupuestos, ¿no? Y con todo esto, lo que hace una ley de responsabilidad fiscal es poner una serie de indicadores, pautas, condiciones para que las autoridades del sector gubernamental encargados de planear el presupuesto público y de ejecutar el presupuesto público se rijan con ese tipo de parámetros, ¿no? Claro. Entonces les obliga a las autoridades del sector económico a no planificar, por ejemplo, cuánto va a ser el gasto el gasto corriente, ¿no es cierto? A tener límites e indicaciones de decir a cuánto tiene que ser, a lo mucho, el déficit fiscal, ¿no? Según el PIB, por ejemplo, de ese año. ¿Cuánto tiene que ser la tasa de endeudamiento? ¿Cuál tiene que ser la magnitud del endeudamiento? Claro. Entonces, no puede ser un dibujo libre la planificación del presupuesto público y la ejecución del presupuesto público. Entonces, lo que hace una ley de responsabilidad fiscal es tomar este tipo de medidas, ¿no es cierto? No le quita toda la autoridad al sector económico de planificar, de ejecutar, de mover los presupuestos, pero le da ciertos parámetros, ¿no? Es como tener nosotros nuestro dinero de bolsillo, pero tenemos ciertas reglas para gastarlo, ¿no es cierto? Claro. Y tiene esa misma función. Entonces, Bolivia necesita este tipo de normativas, ¿no? que previamente tienen que ser estudiados cuidadosamente en términos económicos, porque muchos de los indicadores, de las variables, de las reglas, son de carácter económico, ¿no? que establecen porcentajes, límites, ¿no? Parámetros, ¿no? Procedimientos, incluso aritméticos o operativos, que tienen que ser utilizados por los tomadores de decisiones en el sector económico y financiero de nuestro país. Gonzalo, siempre es útil escuchar, siempre es bueno, porque además seguramente nos has dejado un montón de reflexiones en torno a, wow, cómo y dónde colocamos nuestras prioridades y como país dónde verdaderamente estamos poniendo nuestras voluntades para salir de este contexto. Creo que lo más importante que me deja esta conversación, Gonzalo, es que no sea desarrollo a cualquier precio, que no sea recibir divisas a cualquier precio, que verdaderamente dimensionemos la afectación medioambiental
que se traduce también en literalmente inclusive la desaparición de comunidades enteras, si es que no lo entendemos desde esta manera integral en la que nos invita a reflexionar la Fundación Tierra. Gracias, Gonzalo, de verdad siempre es grato tenerte acá. No, muchas gracias a ti. Ha estado con nosotros Gonzalo Colque, vámonos un corte.